Cuando hablamos de una radio antigua, a todo el mundo se le viene a la mente este tipo de receptor. Estos modelos son los más conocidos, los que vulgarmente se denominan radios antiguas, pero nada más lejos de la realidad. Los receptores que observan son las últimas radios de lámparas, fabricadas a finales de los años 50. En 1910 se inventa la radio de galena, un sencillo receptor que utilizaba minerales como la galena para detectar las ondas electromagnéticas. Para su funcionamiento, el receptor también necesitaba una bobina con un cursor que sintoniza las frecuencias de las estaciones de radio y un cable de antena con dos partes, uno totalmente aislado y aéreo y otro conectado a la Tierra. Una década después de su invención, en 1920, se produjo la primera retransmisión de radio desde Pittsburgh, Estados Unidos. A partir de entonces se dio a conocer al mundo la invención de este medio de comunicación y se comenzaron a fabricar los receptores. Los primeros estaban alimentados por baterías, debido a que la franja horaria de corriente eléctrica que llegaba a las ciudades apenas era de unas horas. Además, la corriente estaba llena de picos de tensión que estropeaban las lámparas de los aparatos de radio. De este modo, se aprovechaban las horas de luz para escuchar la radio y al mismo tiempo para recargar las baterías del receptor. La mayoría de los receptores de radio de entre los años 1921 y 1924 son muy valiosos, especialmente los que son de marcas reconocidas y se encuentran en perfecto estado de conservación. Estos receptores son los llamados radios de lámpara y sustituyeron a la radio de galena. Solían tener las lámparas expuestas en el exterior. Cuando éstas tienen un piquito en la parte superior o son de color azul, están altamente cotizadas. Como dato significativo, durante los primeros 4 años de la década de los 20, en España no había aparatos de radio, porque no existían emisoras que transmitieran. La primera emisión de radio en nuestro país la hizo Radio Barcelona, emisora EAJ1, el 14 de noviembre de 1924. En sus inicios los receptores de radio se escuchaban con auriculares, pero pronto se adaptaron a altavoces que tuvieron mucha relevancia como objeto paralelo a la radio. Los primeros, debido a su forma, se llamaron de cuerno, de trompa o de cuello de cisne. Estaban hechos de diferentes materiales, metal pintado o madera. Otros modelos se prestaban a ser objetos decorativos, de gran belleza, y se fabricaron en celuloide, cerámica y madera. A partir de 1930 se fabricaron otro tipo de aparatos de radio que se caracterizaban porque se podían enchufar a la red. El nombre que recibían era radios de catedral o de capilla, que fueron muy populares durante los primeros años de esta década. A partir de entonces, el abanico de receptores se amplió y aparecieron aparatos con distintas formas y diseños, entre los que encontramos piezas de estilo Art Deco, Liberty o los famosos Catalin, receptores extremadamente bellos. Otros aparatos fueron creados en homenaje a personajes como Mickey Mouse, Charlie McCarthy, Hopalong Cassidy, entre otros. Queremos llamar su atención sobre la vitrina donde se exponen los receptores del régimen nacional socialista de Hitler, de la Alemania de los años 30. Estos aparatos son considerados como radios históricas. Entre ellos se pueden apreciar las radios que el gobierno de Hitler, a través del consorcio de radiodifusión alemán, denominó la radio del pueblo, así como uno de los receptores que estaban en las fábricas de armas. También podrán ver el ejemplar original del primer triodo, denominado Audión, creado en 1916, y la Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a este episodio en el cual hablaremos sobre la historia de la radio en México. Y para comenzar lo haremos con un dato al que muchos les sorprenderá, pues la radio es el medio de difusión masiva con mayor cobertura en nuestro país, alcanzando el 98%. Esto se logró con el avance en las tecnologías aplicadas a la radiodifusión. A continuación, diremos algunas de las primeras estaciones de radio que fueron inauguradas alrededor de 1922. La número 1, la estación del Buen Tono, puesta por la fábrica de cigarros El Buen Tono, que contaba con las siglas XEB. Fue la primera estación que comenzó a transmitir en la Ciudad de México. La segunda estación fue inaugurada el 8 de mayo de 1923, la cual fue creada con la unión de las estaciones del periódico El Universal con la Casa de la Radio.
esta última propiedad de Raúl Azcárraga. En el mismo año, pero en el mes de junio, se llevó a cabo la primera Feria Nacional de la Radio con sede en el Palacio de Minería. El objetivo era exponer y demostrar diferentes equipos transmisores para los empresarios y aparatos receptores para los hogares. Un año después, en 1924, la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones asigna las siglas de identificación a las estaciones que prestan servicio de radiodifusión en México, y le son concedidas las siglas de la CYA hasta la CZZ. Estas estuvieron vigentes solo 5 años, pues para 1929 vuelven a cambiar las siglas, estableciéndose de la XAA hasta la XPZ. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas decide distribuir los indicativos de llamada. Las siglas XA le son asignadas a servicios de radiocomunicación para aeronaves, mientras que las siglas XB son para servicios generales. XD y XF se utilizan para servicios telegráficos. Para servicio marítimo se utiliza XE y para radiodifusión XE. El 18 de septiembre de 1930 inicia sus transmisiones la XCW. Esta emisora marca el final de un periodo de transmisiones de prueba y el inicio de una nueva etapa donde los objetivos son económicos, es decir, ganar dinero. Cabe mencionar que la famosa W es la primera estación que desarrolla estrategias de publicidad para incidir en el consumo cotidiano de la población, lo que permite obtener ganancias extras por la venta de los espacios para su transmisión. En la Ciudad de México, el 23 de febrero de 1937, se constituye la Asociación Mexicana de Estaciones Radiodifusoras, con las siglas AMER, organización que agrupa radiodifusores de diversos lugares de la República. El 11 de junio del mismo año, esta naciente organización se transforma en la Asociación Mexicana de Estaciones de Radiodifusoras Comerciales, AMERC, que agrupa a 20 estaciones de todo el país. El 14 de junio inicia sus transmisiones la primera radiodifusora universitaria de México, con las siglas XEUN, Radio UNAM, la cual limitaba su programación a 4 horas diarias en sus inicios. Los señores Emilio Azcárraga Vidaurreta y el empresario radiofónico Clemente Serna Martínez se asocian para formar la Empresa de Radioprogramas de México, RPM, entidad fundamental en el desarrollo de la industria de la radiodifusión en México. RPM inicia sus operaciones formalmente el 31 de mayo de 1941. Es la primera empresa en explotar comercialmente la grabación de programas radiofónicos en cinta magnética y discos de acetato. Utilizando estos recursos, RPM graba los programas más importantes de la XCW y la XEQ, esta última fundada en octubre de 1938. Los vende tanto en México y a las estaciones de provincia como en el extranjero. Con esta forma de operación, RPM obtiene en los años 40 grandes beneficios económicos. En mayo de 1952, comienza sus operaciones formales la estación XHFM Radio Joya, del Distrito Federal, primera en México que transmite utilizando la banda de frecuencia modulada FM, que va de los 88 a los 108 MHz. Durante el segundo lustro de los 50 se consolida una nueva forma de operación en la radio. En los primeros 30 años de existencia de este medio en el país, la operación radiofónica se basa en la producción de programas, primero en vivo y a partir de los años 40, combinando las emisiones en directo con los programas grabados. La difusión de discos con grabaciones musicales era solo complementaria. En los años 50, sin embargo, la producción de programas va disminuyendo y la presencia de grabaciones musicales en el tiempo de transmisión va en incremento. Rápidamente se descubre que la conversión de las radiodifusoras en disqueras, es decir, ejecutantes de discos, es un buen recurso para abatir gastos de operación, pero resulta mucho más barato reproducir una grabación musical que contratar una orquesta o un cantante con su correspondiente acompañamiento musical. El llamado Sistema California consiste en la sucesión de números musicales grabados, seguidos por la emisión de anuncios comerciales y la presentación por parte del locutor de otros números musicales. Este sistema se convierte en la forma predominante de operar una estación de radio. A finales de la década de los 70, la radio de frecuencia modulada no ha logrado consolidarse, debido al escaso número de aparatos receptores dotados del dispositivo para captar esa banda. Asimismo, el precio es relativamente alto en comparación con los de la banda normal. Para dar impulso a la radio de FM, en mayo de 1970 se crea la Asociación de Radiodifusores de FM, que de inmediato entra en contacto con fabricantes de radios para solicitarles que hagan un esfuerzo por abaratar los precios con el fin de que el sistema se popularice. También se acercan con publicistas y anunciantes para pedirles que apoyen a las estaciones de esta banda con la inserción de spots en ellas. El 24 de marzo de 1938, la Secretaría de Gobernación convoca a los medios de información a una conferencia de prensa en la que da a conocer la decisión gubernamental de reestructurar los recursos de comunicación social del Estado. Esta reestructuración es posible mediante la creación de un dispositivo de coordinación denominado Sistema de Comunicación Social del Gobierno Federal,
que estará constituido por 3 institutos, uno de radio, uno de televisión y otro de cinematografía. El objetivo gubernamental es agrupar los recursos del Estado en 3 entidades que tengan el estatuto de organismos públicos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios. De esta manera, surgen el Instituto Mexicano de la Radio, con las siglas IMER, el Instituto Mexicano de la Televisión, IMEVISIón, y el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, creados a través de sendos decretos expedidos el 23 de marzo de 1983 y publicados en el Diario Oficial de la Federación 2 días después, el 25 de marzo de ese año. En 1980, la preferencia por la radio de AM es de 77%, mientras que la inclinación a escuchar radio de FM es apenas de 23%, pero en 1985, la radio de AM capta el 35.1% de la audiencia, en tanto que la de FM aumenta a 64.9%. La irrupción en el mercado de aparatos receptores de nueva tecnología, los modulares, los Walkman o los estéreos para automóviles, fueron dotados de un fino sonido, lo que fortaleció la preferencia por esa banda. La tendencia a preferir la banda de FM en las zonas urbanas se consolida en los siguientes años, lo cual ocasiona que, ante la pérdida de auditorio, la radio de AM tenga que fortalecer su producción de programas hablados para atraer a la parte del público que busca en la radio opciones diferentes a las musicales. Gracias a ello, las distancias se reducen, aunque la preferencia por la FM continúa. Para 1990, la radio de AM capta el 44.5% de la audiencia, mientras que la de FM mantiene su predominio con el 55.5%. En 1996, la proporción es de 62.6% en favor de la FM, contra 37.4% para la radio de AM. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se da un gran impulso a las nuevas tecnologías en radio y televisión. El gobierno emite diversas disposiciones jurídicas para facilitar el acceso de las empresas mexicanas a los más recientes avances tecnológicos en esta materia. La estereofonía en AM, el uso de subportadoras multiplex en FM, la radio digital por suscripción o la radiodifusión sonora digital, RSD, más conocida como DAB por sus siglas en inglés, Digital Audio Broadcasting, son algunas de esas tecnologías. En el segundo lustro de los 80, comienza a desarrollarse en el mundo una nueva tecnología denominada radiodifusión sonora digital. Se trata de una transmisión abierta, es decir, gratuita. La radiodifusión sonora digital tiene las siguientes características básicas: calidad de sonido similar a la del compact disc, señal resistente a las distorsiones y desvanecimientos que suelen producirse en las transmisiones de AM y FM. Cada canal de la radiodifusión sonora digital tiene un ancho de banda menor al que ocupa uno de FM. Puede operar tanto a través de antenas terrestres como mediante transmisiones vía satélite y puede difundirse a receptores fijos o móviles.